Bueno, Tomás, ¿cómo estás, querido? Tanto tiempo, ¿todo bien? Bien, ¿y vos, Mati? Yo muy bien acá, disfrutando el frío. Bueno, sí, mirá esa cuestión ya incluso con la diferencia en cuanto a las estaciones y demás. A ver, en principio, gracias por darnos algunos minutos. Queríamos conocer un poquitito de tu experiencia, de cómo se está dando, en este caso ya este 2021, dentro todavía de la pandemia. Pero para conocerte un poquitito más, ¿hace cuántos años que estás allí en los Estados Unidos, más específicamente en Nueva York? Hace unos días cumplí 2 años exactamente en la ciudad de Nueva York. Y se puede saber la causa que te hizo elegir el hecho de decir cambiar de rumbo, viajar hacia el país del norte. Y básicamente fue mi sueño desde que yo era chico y yo estaba trabajando como manager de ventas en una compañía de videojuegos en Argentina y estaba viajando a los Estados Unidos bastante seguido, cada mes, durante unos años. Y en el 2018 fue un momento de reflexión para mí y decir, quiero ir a cumplir mis sueños donde quiero estar. Y básicamente fue así, me compré un pasaje y me vine. A ver, lo resumí de una manera tan sencilla, pero me imagino que no fue nada sencillo, porque llegaste y ya tenías un laburo establecido, tuviste que salir a buscar. No, es que si te cuento la historia verdadera, tenemos que hacer una charla de 3 horas. Bueno, a ver, traté de resumírmela, pero no me Eh, mientas. no, fue muy difícil, si te tengo que decir, porque yo me vine y yo no conocía a nadie. Sí. Fue pisar el aeropuerto una vez que aterricé y decir, bueno, de acá en adelante todo depende de vos. Y sí, se te viene una adrenalina tremenda. Eh, la verdad que ahora que lo pienso, digo, yo estaba loquísimo para hacer lo que hice, pero al fin y al cabo fue la mejor decisión que tomé en mi vida, por lejos. A ver, Tommy, empezaste a acomodarte seguramente con algunos primeros laburos, empezar a tener los primeros ingresos. No sé cuánto tiempo después de haber llegado conociste a quién es hoy tu esposa, pero ¿cómo se fue dando esa partecita ahí hasta que Y te conociste con ella, por ejemplo? sinceramente, por ejemplo, con lo del trabajo empecé con los más bajos de todos, con los más bajos. Eh, Imagínate que yo había pasado de manejar una empresa básicamente a estar en los laburos más bajos y eso también fue muy, muy choqueante para mí, pero bueno, como siempre dice la frase, uno se remanga las manos cuando quiere, aparte uno es argentino, Sí. se arregla con cualquier cosa. Y bueno, ya a los 6 meses de haber estado acá más o menos, yo estaba trabajando en un café en ese momento y fue así, vino una chica y me pareció muy linda y empezamos a hablar y bueno, y hoy estamos casados, básicamente. Fue muy típica historia de amor de que está en Nueva York, una chica que va a un café y todo pasa así. Bueno, Ella me buscó más a mí en realidad, ella ah, fue bien. 3 veces a buscarme al café y en la Bien, tercera le pegó. está bueno esta parte porque, a ver, estamos charlando con vos, no con ella, entonces nos quedamos obviamente con tu versión, lo cual te deja muy bien parado porque el hecho sí que te buscó 3 veces a vos, está bien, 3 meses a vos, está Ella bueno. te va a decir eso. Ah, me parece perfecto, me parece muy Sí. bien. Ahora, queríamos, bueno, conocer un poco cómo se dio el momento en el que, o en qué momento incluso puntualmente, vos recibís la información o empiezan todos ustedes allí en Nueva York a recibir la información de, miren que está pasando algo raro, algo de película prácticamente, porque parece, no sé si vos sentís lo mismo, pero uno siempre lo charla, de que parece que estamos metidos en una de esas películas, viste, de suspenso, de terror, de una cuestión de una pandemia, algo que jamás nos imaginamos que íbamos a estar pasando. Pero ¿en qué momento te acordás más o menos a dónde estabas o cómo se dio la situación puntualmente desde que arrancó la pandemia, desde que llegó el virus a Estados Unidos? Me la recuerdo a flor de piel, porque fue exactamente como una película. Al principio estaban las etapas en las que todavía bromeábamos con eso, porque lo Ujú. veíamos en los noticieros, había gente haciendo memes, hacíamos todavía los chistes de como que tosíamos en el tren, como Sí. para decir, ah, coronavirus, coronavirus. Y después empezamos a ver que las restricciones empezaron a implementar, empezamos a ver que todos mis amigos y yo estábamos quedándonos sin trabajo, estábamos viendo que de la nada en los supermercados había que hacer cola de 1 hora, que no había cosas para comprar, que no había nadie en la calle y era súper apocalíptico y ahí ya empezás a chocarte con la realidad de, che, pará, esto es duro y fue muy duro, la verdad que durísimo. Yo todavía lo recordamos con mi esposa y decimos, ¿cómo salimos de esto? No lo podemos creer. Pues fue Ujú. duro. Mencionaste ahí en el relato, Tommy, ¿te quedaste sin laburo durante la pandemia?
Sí, yo y mis amigos y yo nos quedamos todos sin laburo y era imposible conseguirlo. Es más, con mi esposa empezamos a hacer deliveries, como Ujú. Uber Eats y todas esas compañías de delivery. Ella manejaba y yo iba a los restaurantes, agarraba la comida y manejábamos y las entregaba. Y a veces trabajábamos de las 7 de la mañana, volvíamos a la 1 de la tarde, arrancábamos de nuevo a las 3 de la tarde, a veces hasta las 3 de la mañana. A veces dormíamos en el auto y después seguíamos. Eh, la verdad que fue durísimo. Hasta septiembre del año pasado, entre marzo y septiembre, la verdad que fue muy complicado. A ver, las informaciones y obviamente conocés porque sabés las dos realidades, ¿no? El haber estado viviendo, haber nacido acá en Argentina y haber muchas veces visto información que llega desde otros lugares y vos decís, realmente estará pasando eso en aquel país y demás, pero cuando te encontrabas con las noticias de lo que pasaba acá en Argentina, ¿qué sentías? Y la verdad que a mí me preocupaba mucho. Yo no soy de seguir mucho las noticias de Argentina porque estoy muy ocupado acá y ya tengo como mi vida establecida acá, pero yo siempre trato de estar un poco actualizado, sobre todo por mi familia, por mis amigos. Y la verdad que me preocupaba porque yo veía a mis amigos que se estaban quedando sin trabajo y la verdad que sentía, lo que yo más agradezco en Estados Unidos es que siempre a pesar de que las cosas puedan estar mal, hay recursos. Y yo sentía que allá mis amigos no tenían muchos recursos porque no había nada para hacer, porque no podían directamente salir de sus casas. Entonces, eh, pues, me daba mucha tristeza, sinceramente. ¿En qué momento, bueno, recién dijiste septiembre aproximadamente del año pasado, donde se empezó quizás a liberar un poco la actividad o incluso a generar un poquitito más el movimiento económico? Eh, ¿Cómo fue el conseguir laburo de vuelta? Y no sé si fue justamente ese momento en el que te encuentras el laburo que tenés hoy por hoy. Sí, fue exactamente el laburo que tengo hasta ahora. Es más, hoy estoy cumpliendo 6 meses. Ah, bien, bien, muy Así bien. que, no, yo estaba en la computadora y estaba buscando trabajo. Y honestamente fue el primero que busqué. Fue el único que busqué porque vi que me interesaba. Un trabajo de oficina, estar un poco más tranquilo. Y escribí una muy buena carta en la que explicaba que yo quería empezar a trabajar de esta manera. Me llamaron y fue un alivio tremendo, porque imagínate para mí que yo trabajo de los 17 años, eh, estar 6 meses sin hacer nada me hacía mal a la cabeza. Y conseguir un trabajo de nuevo, sentirme útil, aparte poder estar tranquilo con el tema del dinero, fue un alivio tremendo. Todos los días es como que me quejo y voy al trabajo, por ahí me quejo de algunas cosas, pero al mismo tiempo pienso qué mal que estaba hace un tiempo, tenerlo siempre en la mente. Tommy, con respecto a la cuestión del virus, tanto vos o tu esposa tuvieron, tuvieron que pasar, se contagiaron, zafaron, como uno dice. No, nos contagiamos todos en mi casa al mismo tiempo, porque un amigo justo había llegado de Miami y en ese momento todavía no había restricciones, no había nada, Ah, recién empezamos a conocer eso. Y de la nada yo sentí que un día perdí el olfato y el gusto. Y no sé, me comí una cebolla entera para ver, che, siento algo, y no sentía nada. bueno, a ver, Tommy, Y podrías, a ver, disculpame, podrías haber probado la cebolla, no era comerla entera, no era necesario que la termines entera. Ya se ve que te gusta comer la cebolla sí, entera, sí, entonces ya es otro tema es que ese. ya me preocupé porque no lo olía. Dije, bueno, voy a ver, probarla. Y no sentí nada y bueno, después empecé con dolores de cabeza, dolor en el cuerpo. Después mi esposa empezó a sentirse mal. Ella estuvo 2 semanas en cama, mi cuñada también estaba mal y en ese momento todavía no estaban los test, no nos podíamos ir a testear. Pero después nos hicimos las pruebas de anticuerpos y salió positiva. Y bueno, a los 6 meses nos enteramos de que ya Sí. habíamos tenido el virus. A ver, y ahora, ¿cómo es la vida ya? ¿Cómo se da? ¿Se volvió a la normalidad? ¿Sí? ¿Un temor en la calle? ¿Hay cuidados? ¿Sentís que cambió algo de aquel Nueva York que te encontraste cuando llegaste al que ves hoy en la calle, por ejemplo, incluso ahí en la gente? Y obviamente, primero el turismo es mucho menor, las calles están más peligrosas, hay muchos vagabundos en la calle, muchas locuras en la calle. Si bien Nueva York es una ciudad muy excéntrica y muchas cosas pasan, nunca te podés dejar de sorprender. Pero al estar en contacto siempre yo con la calle,
veo que hay mucha más inseguridad, mucha menos gente, muchas menos personas en la calle, en los locales. Si bien está mucho mejor del principio, hay mucho todavía que hay que avanzar y mejorar. Si bien ahora se están haciendo las vacunas, y están vacunando no sé qué cantidad de personas por día, si mal no recuerdo, en la ciudad de Nueva York están vacunando alrededor de 60.000 personas por día. Yo me vacuné el sábado. Las cosas de a poco se van mejorando. Veo que hay 50% que permiten 50% de personas en un restaurante, permiten el 50% de la capacidad, ya se está liberando varias cosas y van al ritmo de las vacunaciones, obviamente. ¿Qué pensás que va a pasar dentro de un tiempito aquí en adelante? ¿Qué te imaginás? ¿Se va a volver a la normalidad o nos vamos a acostumbrar a, como se llama justamente el programa, a una nueva normalidad? Sinceramente es algo que pienso todos los días, porque esto me enseñó que no puedo estar pensando de acá a 2 meses. Siempre trato de valorar lo que tengo ahora y trato de pensar en el ahora. En 2 meses no sé qué va a pasar. Según lo que parece, las cosas van a la normalidad. Por suerte, el presidente que tenemos ahora es mucho más racional que el anterior y veo que las personas se están vacunando, las cosas se están tranquilizando, ya no hay tanto terror. Y ojalá, sinceramente, ojalá, porque es lo que uno más ansía. Yo quiero ver a mis amigos, quiero poder darles un abrazo, quiero poder salir a comer tranquilo. Pero también pienso que las medidas de seguridad, como el barbijo, lavarse las manos, todas esas cosas ayudaron a que la gente tenga un poco más de noción, porque tal vez no sea el coronavirus más adelante, sea otra cosa, pero si vos ya concientizaste a las personas de que hay que tener ciertos cuidados, eso yo creo que ya les hizo un efecto a la mayoría de la población mundial. Tommy, te mando un abrazo enorme, te agradecemos realmente estos minutos para poder charlar con nosotros y que incluso muchos amigos, conocidos, familiares y demás, seguramente deben estar viendo el programa en este momento. Hoy por hoy con la cuestión de la comunicación, obviamente uno se mantiene en contacto, ya sea vía WhatsApp o incluso este tipo de charlas, pero que estén viéndote todos al mismo tiempo no pasa, muy común, así que me imagino que muchos deben estar contentos de verte y verte bien, como me está pasando también a mí. Así que te agradezco muchísimo y te mando un gran abrazo a la distancia, Tommy. Muchas gracias, Mati. Y bueno, espero que nos veamos pronto. Ojalá pueda ir a visitar Argentina, que no, nunca volví de que me fui. Así que ojalá que pueda visitar pronto. Abrazo grande, Tommy, gracias. Dale, chao, chao, Mati.